Ya. Ahora sí. Perdón. Ya. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, Ya. Perfecto, entonces seguimos. Dentro de las dos entidades con más frecuencia dentro de las hereditarias, vamos a encontrar el cáncer no polipósico hereditario o conocido como síndrome de Lynch, que va a ser responsable de un 5 hasta un 10% del total de los cánceres de colon, de cánceres colorectales. Este síndrome se caracteriza por ser una mutación germinal de los genes que codifican a las proteínas involucradas en la reparación del ADN y tiene una herencia autosómica dominante. La mayoría se va a encontrar en colon ascendente y tiene como característica que se asocia a otras neoplasias malignas, como por ejemplo de endometrio, ovario, uréter, pelvis renal, entre otras. Se va a dividir en dos tipos según cómo va a ser su forma de presentación. El tipo 1 solamente va a tener afección colónica y el tipo 2 puede tener afección de colon, recto o de las otras neoplasias que ya mencioné. Es importante saber que el 20% de estos cánceres hereditarios se presenta de una forma sincrónica y hasta un 25% metacrónica. En segundo lugar tenemos la poliposis adenomatosa familiar, que es mucho menos frecuente que la anterior, con 0,01%. Va a ser una mutación germinal en el gen APC del cromosoma 5Q y va a ser de herencia autosómica dominante. Se caracteriza por tener más de 100 pólipos en el lumen colónico y es súper importante porque va a tener una progresión hacia el cáncer casi en un 100% de los individuos antes de los 50 años. No solamente van a tener antecedentes familiares, porque hasta un 25% de estos individuos pueden crear una mutación de nuevo. Además, predispone a la aparición de otros tipos de cáncer, siendo los más frecuentes los periampulares, los tumores desmoides y los osteomas, siendo estos tres junto a los cánceres de colon conforman el síndrome de Gardner, o también pueden presentar neoplasias del sistema nervioso central y conforman el síndrome de Turcot. Ante la sospecha diagnóstica se debe de dar asesoría y estudio genético, y en caso de confirmarla se recomienda la resección profiláctica colónica. Dependiendo en el lugar en donde se va a encontrar esta mutación, podemos encontrar una PAF atenuada, que se va a dar en edades más tardías, van a tener entre 10 y 100 pólipos y solo el 50% va a desarrollar cáncer colorectal. Ya hablar un poco del pólipo, que vamos a ver que es la lesión pre-neoplásica. Es un crecimiento anormal de las células de la pared intestinal que se proyectan hacia el lumen colónico. Se clasifican según su morfología en sésiles, que son los sin tallo, o en pediculados, que son los con tallo. Dentro de su clasificación histológica podemos dividirla según su potencial neoplásico, en si son los neoplásicos, que son la mayoría, que son el 70% adenomatosos, y los no neoplásicos menos frecuentes, que son hiperplásicos, inflamatorios, linfoides o amartomosos. Además, también podemos dividirlo según su estructura histológica en tubulares, que son los más frecuentes, los tubulovellosos o vellosos, y según si tienen displasia en leve o alto grado de displasia. Los factores de riesgo de progresión hacia malignidad del pólipo son los que vemos en esta tablita, en donde a un tamaño mayor a 1 centímetro, la presencia de ulceración, si tienen secreciones removibles o nodularidad, si alteran los pliegues colónicos o si son del tipo histológico velloso, tienen mayor posibilidad de conversión hacia cáncer. En cuanto a la etiología, la secuencia o la forma de presentación del cáncer más aceptada y más estudiada va a ser la secuencia adenoma-carcinoma, en donde el origen va a ser a través de un pólipo adenomatoso que va a evolucionar hacia un adenocarcinoma. Entonces, tenemos una serie de eventos moleculares que van a dirigir tanto la iniciación, la promoción o la progresión hasta el cáncer, que van a ser dependientes de factores ambientales que vamos a ver más adelante. Los factores genéticos de los que hablamos, que son la susceptibilidad individual de cada persona, y los cambios somáticos que van a ser acumulativos a nivel del epitelio. Entonces, como vemos en el dibujo de al lado, vamos a ver que hay una activación de oncogenes como el KRAS, y además se van a inactivar genes supresores como el APC, el DCC y la proteína 53,
Y con esto se van a dar aparición de mutaciones sucesivas. Entonces, tenemos la secuencia en donde partimos con un epitelio normal, luego un epitelio displásico, que evoluciona a un adenoma temprano, un adenoma tardío, a un adenocarcinoma, y finalmente vamos a ver las metástasis, que en el lugar más frecuente es el hígado, como sale en el dibujito. Toda esta secuencia en un cáncer esporádico dura aproximadamente unos 10 años, pero en el cáncer hereditario no polipósico vamos a ver que se ve acelerada y se va a presentar en 2 a 3 años. Ya en cuanto a los factores de riesgo, los podemos dividir en los hereditarios y familiares, de los que ya conversamos, siendo el mayor riesgo cuando es un familiar de primer grado con un diagnóstico antes de los 50 años y está localizado en el colon derecho. Ya los factores de riesgo individuales, vamos a ver que la edad mayor a 50 años es el factor de riesgo predominante. Vamos a ver que la historia personal de enfermedad inflamatoria intestinal, en donde va a depender cuánto está extendida esta enfermedad, cuánto lleva el tiempo del diagnóstico y cuál fue la respuesta de tratamiento, van a ser factores que involucren, siendo mayor cuando la colitis ulcerosa lleva más de 10 años de evolución, o por ejemplo si en la enfermedad de Crohn hay una actividad de tipo estenosante. Después, la historia personal de adenomas colorectales, de cáncer de ovario, endometrio o mama, o colangitis esclerosante también van a aumentar el riesgo. El sobrepeso y el sedentarismo también están asociados, y factores de hábitos como el tabaco, la dieta grasa animal, colesterol, el alcohol, o el antecedente de la ya radiación pelviana, que tiene una asociación discutible. En cuanto a los factores protectores, vemos que la dieta rica en frutas, vegetales y fibra va a ser un factor protector asociado a la actividad física. Hay un montón de estudios en los que también se mencionan otros factores protectores, pero tienen una asociación más débil, como por ejemplo el consumo de aspirina, los AINES, el calcio, folato, vitaminas, etc. Incluso la terapia de sustitución hormonal, porque se cree que tiene un factor protector por los estrógenos. Alguien preguntó por la predisposición entre hombres y mujeres, parece. Dice, ¿hay diferencia entre hombre y mujer? Muy O poca. sea, ¿lo contesta usted, Doc? No, contéstalo tú nomás, pero Ya, o sea, lo que había encontrado de información es que la presentación es ligeramente mayor en hombres, pero solamente con 1.4 es a 1, entonces así no. es muy poca diferencia, prácticamente igual, con una cierta tendencia mayor en los hombres. Uh-huh. Sí. Sigue nomás. Ya. Entonces, las formas de presentación, vamos a tener 3 tipos de formas. Vamos a tener los asintomáticos, en donde el diagnóstico fue dado por métodos de tamizaje, o fue un diagnóstico incidental por imágenes en busca de otro tipo de patologías. Luego tenemos los sintomáticos, que van a ser síntomas inespecíficos y son más frecuentes en etapas avanzadas, aunque en el cáncer de recto podría ocurrir en etapas más tempranas, y es la forma de diagnóstico más frecuente. Y finalmente tenemos a las presentaciones complicadas, en donde tenemos en mayor porcentaje una obstrucción intestinal baja. Luego tenemos menos frecuente la perforación, que se manifiesta como un absceso o como una peritonitis aguda, y finalmente la hemorragia digestiva baja. Entonces, las manifestaciones del tumor local, primero las vamos a hablar como en general para todo lo que es cáncer colorectal, y después lo vamos a dividir por segmentos. Entonces, hasta un 40% se puede presentar con un dolor abdominal, que en general orienta hacia más un tumor avanzado que un tumor local. Y si es de inicio súbito muy intenso, deberíamos de sospechar una complicación. Luego tenemos el cambio reciente del hábito intestinal, hasta en un 43%, en donde podría haber diarrea o constipación, y deberíamos de sospecharlo cuando hay un cambio de estos en los últimos 3 a 6 meses. Luego tenemos la hematoquesia o proctorragia, en donde tenemos el sangrado macroscópico. Finalmente el pujo y tenesmo, en donde lo ideal sería preguntar dirigidamente al paciente sobre la sensación de evacuación incompleta. La anemia ferropriva de origen desconocido, y o un test de hemorragias ocultas positivo, en donde ante un test de hemorragias ocultas positivo lo primero que deberíamos de hacer es descartar una patología anorrectal benigna, ya que podría explicar por qué está positivo este examen. Y si se descarta esta patología y se cuenta con el resultado positivo del test, se debería de solicitar una colonoscopía. Puse en negrita los síntomas que son de mayor valor predictivo positivo para este cáncer. Doc, yo tengo una duda.
Dígame. ¿Puedes ir hacia atrás, Anto, por favor? Anto, eso. Con respecto a los cambios del hábito intestinal y el pujo y el enesmo, esto está en relación a la masa que hay como en el lumen, pero si, o sea, no sé, esto como a qué volumen de masa comienza a generar un efecto tan importante para ser un síntoma. En el recto, en general, el pujo y el tenesmo no necesariamente tienen que ser una gran masa, porque en el recto el hecho de tener algo ahí produce la sensación de deseo defecatorio y es súper incómodo para el paciente, y el pujo y el tenesmo, eso básicamente, una sensación permanente de deseo defecatorio que no necesariamente tiene que ser una gran masa para que sea presente. Con respecto al cambio de hábito intestinal, en general tampoco es una cosa bien como fácil de describir, porque en el fondo son enfermos que no es que estén obstruidos, sino que de alguna forma pasan de tener un hábito defecatorio normal a ponerse constipados, o eventualmente algunos al revés, que tienen hábito normal y tienen diarrea. A veces la diarrea es la causa del cambio de hábito, digamos, y eso no necesariamente tiene que ver con el tamaño de la lesión. No sé si se entiende. Sí, muchas gracias. Doctor, otra Dígame. duda, porque sale que muchas de las manifestaciones del tumor local, excepto la hematoquesia o proctorragia, tiene igual cierta como similitud con el síndrome de intestino irritable. ¿Hay alguna como forma de diferenciar este cambio reciente del hábito intestinal con uno de que sea de síndrome de colon irritable? Es que en general los pacientes con colon irritable tienen una historia súper larga de molestias y de incomodidad y de dolor o de constipación o cambio intermitente entre diarrea y constipación. En cambio, estos otros son, como dice ahí, es cambio reciente del hábito. Ya es alguien que no tenía normalmente molestias y que de repente, no sé, a los 45 años empieza a tener o le cambia el hábito sin ninguna otra causa aparente. En general, los pacientes con colon irritable tienen una historia larga de molestias abdominales. Es raro que un paciente empiece con colon irritable a los 45. No sé si queda claro. Sí, gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta también. Dígame. En referente a lo que acaba de decir la Anto, de que en un test de hemorragia oculta positivo, primero habría que descartar patología anorrectal, lo que se puede hacer con el examen físico, pero siendo una patología más o menos frecuente, ¿qué tan común es que haya una comorbilidad entre patología anorrectal y un cáncer que esté dando esta hemorragia oculta positivo? O sea, es que mira, hay que tener algo muy claro. Test de hemorragia oculta es hemorragia oculta. Es un paciente que no relata que ha sangrado ni nunca ha visto sangre en sus deposiciones. Ahí sirve el test de hemorragia oculta. ya. Nosotros habitualmente nos pasa que en los consultorios y en distintos lugares llega un enfermo consultando por sangrado y le piden un test de hemorragia oculta. No tiene ni un sentido. El test de hemorragia oculta es un test de screening. Es un test en pacientes completamente asintomáticos. Un paciente que llega diciendo que sangra, hay que pedirle una colonoscopía, además de examinarle el ano. No hay que pedirle un test de hemorragia oculta. Y ante ¿Sí? un screening positivo, o sea, un test de hemorragia oculta positivo en un paciente asintomático, Colono. también se pide colonoscopia. Colono. Test de hemorragia oculta en pacientes asintomáticos, colono. No, asintomático, perdón. Asintomático, eso estoy diciendo. ¿Sí? Ah, ya. Ese es el sentido del test de hemorragia oculto, es encontrar sangre en pacientes completamente asintomáticos. Ok, vale, gracias. Yo también tengo una pregunta relacionada a eso. Si ahora tengo un paciente asintomático con... ¿Alguien más está hablando? Sí, ¿se me escucha, doctor? No se escucha. ¿Escucha ahí mejor? Ahí sí. Doctor, mi pregunta es que yo tengo un paciente más de 50 años con proctorragia o hematoquesia y yo realizo un examen anorrectal y pesquiso una patología hemorroidal externa
¿me puedo quedar tranquilo y atribuirle la causa de sangrado a eso o igual progreso mi estudio? No, igual tiene indicación de colono. Muchas gracias, doctor. Ahí hay otra pregunta, alguien pone si basta con el tacto rectal para descartar patología anorrectal. No es necesario, o sea, no es suficiente el tacto, hay que hacer una anoscopía. Y en la actualidad casi que la rectosigmoidoscopía rígida también es parte casi como del examen, y uno puede examinar los últimos 15 centímetros en la consulta fácilmente. Pero lo básico es la inspección, el tacto rectal, que la verdad que el tacto rectal buscando hemorragia no tiene mucho sentido, digamos, pero sí pudiera de alguna forma encontrar masas en el recto, digamos, para eso sirve, para descartar. Pero la anoscopía es lo más importante para examinar los hemorroides y ver si efectivamente están sangrando. Y lo otro es la inspección con el paciente pujando, de manera de ver si se prolapsa algún hemorroide interno y si eventualmente se ven congestivos o algo así. ¿Más preguntas o seguimos? Sigamos, ¿no, Antonella? Ya. Seguimos entonces. Luego tenemos las manifestaciones de un cáncer avanzado o metástasis, en las que estas manifestaciones van a variar según la localización de las metástasis, siendo los sitios más frecuentes por diseminación linfática hacia los linfonodos regionales o por diseminación hematógena a hígado principalmente y luego pulmones. Ya por diseminación peritoneal, peritoneo y menos frecuentes los ureterales, vesicales o intestinales. Entonces vamos a tener que las diferentes manifestaciones son las que están descritas ahí, como ascitis, hepatomegalia, dolor en el cuadrante superior derecho, saciedad precoz o incluso la adenopatía supraclavicular o periumbilical. Ya está como diapositiva súper importante para poder diferenciar los diferentes segmentos colónicos comprometidos, en donde vamos a ver que a nivel de colon derecho va a presentar una anemia ferropénica o un test de hemorragias positivo, ya que la sangre se va a descomponer a lo largo del trayecto colónico y se va a mezclar con las deposiciones, no siendo visible de una manera macroscópica la sangre. O podría incluso presentar melena en casos más raros. En cáncer ya de colon izquierdo se podría presentar como una sintomatología obstructiva, esto porque el diámetro del lumen colónico izquierdo es menor y se van a observar como cambios del ritmo intestinal en donde generalmente va a haber una constipación progresiva. Podría presentar hematoquesia o proctorragia o incluso dolor abdominal bajo que se va a aliviar con la defecación. A nivel del sigma podría presentarse como una diverticulitis con dolor, fiebre y síntomas de obstrucción, lo que también dificulta el diagnóstico porque hasta en un 20% este cáncer va a estar asociado con pacientes que tienen divertículos. Y ya a nivel de cáncer de recto vamos a ver la clínica de tenesmo, pujo, vamos a poder ver deposiciones acintadas, el dolor rectal, la proctorragia o un tumor palpable al tacto rectal. Ya en el examen físico, lo más frecuente que encontremos es un examen físico normal, pero podrían existir algunas sospechas, como por ejemplo la sospecha de anemia con, por ejemplo, palidez de piel y mucosas, la taquicardia, un pulso amplio. Podría haber una clínica de obstrucción intestinal en donde vamos a ver distensión abdominal, bazuqueo o una alteración de los ruidos hidroaéreos. La clínica de la hemorragia digestiva por taquicardia, en casos graves hipotensión, o podríamos ver melena o hematoquesia o proctorragia. Ya en un cáncer avanzado vamos a poder ver la masa palpable o abdominal o rectal dependiendo de la ubicación, hasta en un 10 a un 15%. Y nunca olvidar que el tacto rectal va a ser el elemento más importante del examen físico, ya que nos podría orientar sobre la presencia de hematoquesia, de proctorragia o incluso de la masa rectal. Entonces, ante cualquiera de los síntomas que habíamos hablado, que son de alto valor predictivo positivo, o de los signos, como la obstrucción intestinal o la masa palpable, en un paciente mayor a 50 años está recomendado el estudio con colonoscopia. Aquí es súper importante algunas cosas. Rara vez un cáncer de colon o de recto sangra en forma significativa como para que el enfermo vaya a tener compromiso hemodinámico. En general, independiente de que sean
del lado izquierdo, el lado derecho, el recto, siempre los sangrados son escasos. Por eso en el lado derecho muchas veces es oculto y el enfermo, el motivo de consulta es una anemia, porque son tumores que sangran muy poquito todos los días, pero como está en el lado derecho, sale mezclado con las deposiciones y no lo ve el paciente nunca, la sangre. Ya en el lado izquierdo puede ser más evidente y en el recto siempre es evidente y asusta mucho, pero tampoco nunca es un sangrado importante como para comprometer hemodinámicamente al paciente. Eso es muy raro. ¿Ya? Eso es importante de saber. Sigamos. Perfecto. Entonces ya siguiendo con el diagnóstico diferencial, los diferentes diagnósticos que debemos sospechar van a ser según la clínica que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, ante un sangrado rectal, tenemos que descartar una patología perianal, hemorroides o una fisura anal, una enfermedad inflamatoria intestinal o incluso una colitis isquémica. Ya si tenemos una masa abdominal, descartar una enfermedad de Crohn, una enfermedad diverticular o otras neoplasias abdominales. Ante un síndrome anémico, dictado por una anemia ferropénica con sangrado crónico y de etiología desconocida, en mujeres debemos de descartar un sangrado ginecológico y en hombres también asociar ya descartar causas de sangrado digestivo, como por ejemplo una úlcera péptica, una gastritis erosiva o un cáncer gástrico. Y así tenemos la clínica de obstrucción intestinal, descartar que no hayan bridas o hernias de la pared abdominal, volvulos colónicos o un fecaloma. Aquí hay algo que es importante con respecto a la obstrucción. En general, cuando hay una obstrucción intestinal por un cáncer de colon, lo más frecuente es que sea una obstrucción intestinal baja. ¿Quién me dice cuáles son las diferencias entre una obstrucción alta y baja? El volumen de las deposiciones, la consistencia de deposiciones, los signos de pujo y enesmo rectal. Pero ¿cuál es la clínica de una obstrucción intestinal baja con respecto o comparando con una alta? Una comprende distensión abdominal mucho más importante que la otra y la otra vómitos. Ya, mucho esa es la más. respuesta. En general la obstrucción intestinal baja, además de aparición más como insidiosa y progresiva, y se caracteriza por distensión abdominal progresiva, disminución de las deposiciones y los gases por ano. Eso es como lo básico. La otra, como tú dices, es más bien dolor cólico abdominal, vómitos y más síntomas altos que distensión abdominal. Entonces, en general, eso que dice ahí de hernias y bridas es para obstrucciones intestinales altas. ¿Ya? Es raro que el colon o que una obstrucción intestinal baja sea secundaria a brida o hernia. Básicamente eso. Y bueno, y los vólvulos y los fecalomas en general son enfermos que tienen historia para pensar en megacolon, pero en general la obstrucción intestinal producida por un cáncer de colon tiende a ser más insidiosa y basado en distensión abdominal. Y existe, en general eso es cuando son tumores de colon sigmoide. Acuérdense que el ciego tiene como el doble del diámetro que el colon sigmoide. Por lo tanto, independiente de que un tumor en el ciego o en el colon derecho sea muy grande, es poco probable que cause obstrucción intestinal. Y por eso es posible muchas veces que los tumores del colon derecho pueden palparse y presentarse como motivo de consulta por una masa palpable abdominal, porque es raro que los tumores de colon derecho produzcan obstrucción, salvo que estén cercanos a la válvula ileocecal, en donde rápidamente pueden producir obstrucción que parece una obstrucción de delgado, más bien. Ya, sigamos. Ya. Entonces, respecto al tamizaje, en donde el objetivo va a ser el diagnóstico y la extirpación de lesiones precursoras, como las lesiones polipoideas, o ya en segundo lugar, la detección de cáncer en estadios precoces, voy a mostrarles dos tipos de recomendaciones. Primero, las recomendaciones del Ministerio de Salud, en donde a la población general se recomienda el test de hemorragias ocultas en todo paciente mayor o igual a 50 años que sea asintomático. Y en todo adulto sintomático con los síntomas o signos de alto valor predictivo positivo, la colonoscopía, la cual si sale sin lesiones se va a repetir cada 10 años.
En cambio, en los grupos de riesgo, que son tanto el antecedente familiar de cáncer colorectal o las enfermedades hereditarias, va a tener una indicación de seguimiento a partir de los 40 años o 10 años antes de la presentación en el caso índice. Este seguimiento se va a hacer con colonoscopía, en la cual en caso de salir normal se va a repetir a los 3 años y luego cada 5 años. En segundo lugar tenemos las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales, en donde divide a la población según su riesgo de presentar cáncer colorectal. Primero, tenemos la mayoría de la población que va a presentar un riesgo medio a partir de los 50 años, en donde se recomienda el tacto rectal en el examen físico asociado a uno de estos exámenes. Puede ser el test de hemorragias ocultas en deposiciones cada 2 años, asociado a una rectosigmoidoscopía cada 5, en donde tendríamos cubierto tanto colon derecho como colon izquierdo, o una colonoscopía completa cada 5 a 10 años. Segundo, tenemos el grupo de riesgo moderado, en un 20 o un 30%, en donde vamos a tener la historia familiar de primer grado o historia personal de cáncer colorectal, pero no van a haber criterios de cáncer hereditario sindromático. En estos pacientes se tiene que realizar una colonoscopía total cada 5 años a partir de los 40 o 10 años antes, igual que la recomendación mensal. Y en el riesgo alto, que tenemos la predisposición hereditaria y también, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal mayor a 10 años, se va a realizar la colonoscopía total anual, la consejería genética a los familiares y en caso de las lesiones premalignas se recomienda la cirugía profiláctica. Acá tengo una tablita del Schwartz, en donde está todo lo que acabo de decir, resumido por cada una de las patologías que podría presentar la población, como para que lo tengan de estudio. Ya pasando doctor, al... Dígame. Doctor, referente al test de hemorragia oculta en la guía mensal, ¿es una vez al año, una vez cada 2 años, en pacientes asintomáticos sin factores de riesgo? No te escuché bien. ¿Cómo fue? Que ¿cada cuánto se hace el test de hemorragia oculta en población general? ¿Cada 2 años? Cada 2 años. Okay. Gracias. Ahora, Y en general, es súper difícil hacer un programa de tamizaje o un programa de screening basado en test de hemorragia oculta en Chile. De hecho, hay uno solo que está funcionando a media, que se llama PRENEC, y que es una iniciativa privada que partió en la Clínica Las Condes y de poco se ha ido haciendo convenio con distintos servicios de salud de distintos lugares fuera de Santiago, y funciona bastante bien. Sin embargo, es un tremendo trabajo, es súper difícil lograr que la gente devuelva las muestras. Alguien a propósito preguntó si era guayaco o té inmunológico. En la actualidad no se usa el guayaco, solo té inmunológico. ¿Ya? Y lo que en general, la gran utilidad del test de hemorragia oculta finalmente es que de alguna forma nos sirve para seleccionar los enfermos que efectivamente necesitan una colonoscopía, porque el ideal sería poder hacerle colonoscopía a todo el mundo. Sin embargo, eso es implanteable como desde el punto de vista de salud pública, porque no tenemos los recursos como para hacerlo, ni los recursos humanos, ni los recursos económicos como para hacer colonoscopía como de tamizaje. Entonces, lo que hace finalmente el test de hemorragia oculta es seleccionar los enfermos en los cuales la colonoscopía tiene mejor rendimiento. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ya. Entonces, para seguir con el diagnóstico, como habíamos mencionado hartas veces, ya ante la sospecha vamos a tener que realizar la colonoscopía. Este va a ser el estudio endoscópico completo, que tiene que ser desde el recto hasta el ciego, y tiene como ventajas que va a poder localizar el tumor, puede resecar los pólipos, puede tomar biopsias, descartar lesiones sincrónicas y marcar lesiones pequeñas para una posible intervención quirúrgica posterior. Permite hacer intervenciones terapéuticas como detener el sangrado activo o instalar prótesis en caso de obstrucción. Y si esta colonoscopía llegara a ser incompleta, por ejemplo, en caso de que la lesión tumoral no va a permitir el paso del instrumento, se debe completar el estudio con un enema varitado o con una colonoscopía virtual.
Esto para descartar la presencia de una lesión sincrónica, la cual puede estar hasta en un 8% de pacientes. La colonoscopía virtual va a ser la visión 3D del lumen colónico, en donde se usa como una reconstrucción con múltiples cortes tomada por un escáner. La confirmación diagnóstica va a ser con biopsia y existen unos criterios clínicos llamados de Ámsterdam, Ámsterdam modificado o el Bethesda, que son usados en casos de cánceres hereditarios no polipósicos. Aquí con respecto a la colonoscopía incompleta, cada vez es es raro, digamos. La única situación en la que en general no se logra completar la colonoscopía es cuando hay un tumor muy estenótico. Y en general, hasta hace poco el enema varitado era el examen que hacíamos para diagnosticar lesiones proximales a la obstrucción. Se justifica hacer el estudio del colon proximal al tumor siempre y cuando sea en el lado izquierdo el tumor. Si el tumor está en el transverso proximal, por ejemplo, y no pasó el colonoscopio, la verdad que si al enfermo le vamos a hacer una hemicolectomía derecha igual, no tiene mucho sentido estudiar el colon, que igual se lo vamos a sacar. Entonces, en general, eso que dijo la Antonella es básicamente cuando son tumores del lado izquierdo o tumores que para hacer el tratamiento nosotros vamos a hacer una hemicolectomía izquierda o una sigmoidectomía, vamos a sacar el colon izquierdo y vamos a dejar el colon derecho puesto en el paciente. En esos pacientes se justifica estudiar el colon proximal a la obstrucción. La posibilidad de un tumor sincrónico es entre 5 y 8%, como dice ahí. Y el enema varitado era lo que usábamos antes, sin embargo ahora cada vez más difícil conseguir un lugar en donde se haga un enema varitado porque es bien engorroso, a los radiólogos no les gusta hacerlo, y finalmente la colonoscopía virtual ha ido reemplazando de a poco el enema varitado y en la actualidad es probablemente lo único que nos queda, además de como otra opción el PET, como una opción también para estudiar el colon proximal, que tiene la ventaja de que puede marcar pólipos de más de 1 centímetro y en general se ven bastante bien en el PET y marcan bien, brillan con la glucosa radiactiva. Entonces, o la colono virtual o eventualmente el PET, a pesar de que es bastante más caro, digamos, pudiera ser una opción también. Perfecto. Entonces, para seguir con el diagnóstico, se va a proceder a estudiar si existe alguna diseminación. Para esto se cuenta con laboratorio e imágenes. En cuanto al laboratorio, va a ser el mismo para cáncer de colon y recto, y las imágenes varían un poco. El laboratorio que se va a solicitar va a ser el hemograma para detectar la anemia microcítica hipocrómica, o el LDH, que es un marcador tumoral, pero inespecífico, el perfil hepático que se solicita en caso de sospecha de metástasis hepáticas, pero es poco sensible y específico. Y por último tenemos el antígeno carcinoembrionario, que es el más importante, que es el marcador tumoral. No se recomienda como tamizaje, ya que puede elevarse, además de en el cáncer colorectal, en el cáncer gastrointestinal proximal, cánceres de pulmón, mama o inflamaciones benignas, pero sí se recomienda como seguimiento post-cirugía. Teniendo los niveles basales pre-cirugía, se sospecha una metástasis, y si estos se mantienen altos después de haber hecho la cirugía, se debe de pensar una enfermedad residual. En cuanto a las imágenes para el cáncer de colon, partiendo de lo más simple a lo más complejo, tenemos la ecografía abdominal, en donde se evalúan las metástasis hepáticas, la radiografía de tórax para las metástasis pulmonares, o también podría realizarse un TAC de tórax. De elección va a ser el TAC de abdomen y pelvis con contraste, ya que nos va a dar información tanto de la lesión primaria como de la diseminación. Tiene una sensibilidad de 72% y especificidad de 85% para las metástasis hepáticas. También detecta adenopatías mesentéricas sospechosas mayor a 1 centímetro. Va a darnos información sobre invasión de órganos adyacentes o la carcinomatosis peritoneal. Ya como más complejos tenemos la resonancia de abdomen, también para evaluar las lesiones hepáticas, o el PET-CT, como comentaba el doctor, para evaluar recurrencia o metástasis. Aquí algunas cosas importantes.
En la actualidad la eco y la radiografía de tórax prácticamente no se usan. Todos los pacientes, como parte de la tipificación básica, el TAC de tórax, abdomen y pelvis. ¿Ya? Eso es como la situación actual. La resonancia de abdomen se usa solo en pacientes en que existe alguna duda con respecto a alguna imagen hepática en el escáner y no sabemos si es un hemangioma, una hiperplasia nodular o una metástasis. El comportamiento de esas lesiones en la resonancia es mucho más específico y nos puede aclarar la resonancia esas dudas eventualmente. Con respecto al PET, existen en la medicina privada en la actualidad el PET es probablemente en varios lugares el examen que se usa como para tapificar al paciente desde el principio. En vez de hacerle un TAC de abdomen, tórax, abdomen y pelvis, le hacen un PET-CT. Creo que no se puede plantear eso desde el punto de vista económico. Es carísimo un PET comparado con un escáner. Y lo único que eventualmente lo pudiera justificar es que hay un trabajo publicado por la Clínica Las Condes que dice que en el estudio preoperatorio de cáncer colorectal, los PET realizados mostraron entre un 10 y un 12% de tumores incidentales en otros lugares, que no eran parte del estudio. Y eso se pudiera ver como un beneficio. Sin embargo, y que tumores que no tenían nada que ver con el cáncer de colon que le estaban estudiando. Eso básicamente es lo que hay en base al estudio en general del cáncer de colon. Así que dale nomás, Antonio. Ya. Entonces, seguimos con el estudio del cáncer de recto. Como habíamos dicho, el laboratorio va a ser el mismo y las imágenes para ver diseminación van a ser también las mismas, pero se agrega la resonancia de pelvis, que tiene la mejor sensibilidad y especificidad que el escáner para la tapificación tanto de tumor principal como de linfonodos. Estas imágenes se agregan para evaluar el cáncer de recto de los 2/3 inferiores del segmento y para esto, como para saber que están estos 2/3 inferiores, podría detectarse como una masa palpable en el tacto rectal. La resonancia entonces nos va a dar información sobre la invasión del aparato esfinteriano, sobre el mesorrecto, la fascia endopélvica o invasión de órganos vecinos, pero lo principal es evaluar si existen adenopatías sospechosas en el mesorrecto. En segundo lugar tenemos la endosonografía anorrectal, que nos va a dar el grado de invasión de la pared y evalúa si hay lesiones, por lo tanto evalúa si estas lesiones van a ser susceptibles de una resección local y no de un tratamiento radical. Entonces el objetivo de estas nuevas imágenes también va a ser definir la necesidad de quimio-radio neoadyuvante. En caso de que... Es súper importante eso que estás diciendo. Aquí hay algo que a mí me gustaría que se les quedara con respecto al cáncer de recto. Tiene algunas situaciones especiales, sobre todo el cáncer de recto superior, hay que pensar como cáncer de colon. Ya van a cirugía y después, dependiendo del resultado, quimioterapia. ¿Por qué eso? Porque el cáncer de recto superior, o porque el recto superior es intraperitoneal, el segmento móvil del recto, que es equivalente al colon. El que hace la diferencia es el recto medio y el recto inferior, que son infraperitoneales. Es el segmento fijo del recto, que no está dentro de la cavidad peritoneal, sino que es infraperitoneal. Y esos son los tumores que tienen un enfrentamiento distinto. ¿Por qué? Porque yo tengo dudas con respecto a lo que se dice siempre en relación a que el cáncer de recto es más agresivo. Que el cáncer, biológicamente plantean que puede ser agresivo, más agresivo que el cáncer de colon. Yo creo que no necesariamente es así. Yo creo que el pronóstico es peor, eso sí, porque es más difícil de tratar. El cáncer de recto medio inferior que está metido en la pelvis, en una caja ósea, en que desde el punto de vista técnico es mucho más difícil de operar. Es mucho más probable dejar márgenes positivos, sobre todo en el margen circunferencial, y ese es el motivo por el cual somos mucho más estrictos en el estudio del cáncer de recto, ¿ya? Porque el hecho que haya adenopatía en la grasa perirectal, el hecho que el margen circunferencial por el cual tenemos un límite que no podemos ir más allá, más afuera que la pelvis, digamos, que el hueso, el margen circunferencial
en un tumor no necesariamente muy avanzado desde el punto de vista de la N, sino que, por ejemplo, que tuviera un T avanzado, recuérdense que al no estar dentro de la cavidad peritoneal, el recto no tiene serosa. El recto está el músculo y la grasa perirectal, sin serosa entre medio. Entonces se sale fácilmente el tumor, compromete la grasa y puede comprometer el margen de resección circunferencial. Y esa es la causa por la cual los cánceres de recto tienen mayor recidiva local que los cánceres de colon, en donde dentro del abdomen no tenemos una cavidad ósea que es como nuestro límite, podemos sacar todo lo que esté alrededor, y podemos sacar multiórganos, y podemos sacar pared abdominal, y podemos hacernos un margen de resección negativo sin gran dificultad, cosa que en la pelvis no es fácil. Entonces somos más agresivos en el estudio del N y del T, en el sentido de que si hay metástasis ganglionaria o sospecha de metástasis ganglionaria en el mesorrecto, o si hay T que compromete el mesorrecto en forma importante y de alguna forma nos pone en riesgo el margen de resección circunferencial, tenemos que saberlo, porque si es así, esos pacientes, como ya dijo la Antonella, requieren alguna terapia preoperatoria como es la radioquimioterapia neoadyuvante. ¿Te entiende? No mucho parece, pero bueno. Sí, perfecto. Sí, doctor, es como que en el fondo la anatomía finalmente determina un poco la operación. Exacto, de lo que se va a hacer. Exacto, la anatomía, el hecho de que el recto esté metido en la pelvis y que este tumor, en el fondo, de alguna manera sea más difícil de operar, hace que en general tendamos a hacer algún tratamiento previo a la cirugía en algunas circunstancias. Sí, claro, y con diseminación más probable y más como... Pero no tanto por diseminación, como más bien por recidiva local, riesgo de dejar márgenes positivos en la cirugía. Ya. Entiendo. Gracias. Sigamos. Ya, entonces ya pasando al manejo, lo primero que se debe hacer va a ser la etapificación según la clasificación TNM, donde ya sabemos que se evalúa el grado de penetración del tumor primario de la pared intestinal, el compromiso ganglionar o la presencia o ausencia de la metástasis a distancia. Esta clasificación va a dividir al cáncer en 4 estadios, siendo la principal diferencia estadio 1 o estadio 2 y estadio 0 a 1, el compromiso de la submucosa, y estadio 3 ya vamos a ver un compromiso de linfonodos, y estadio 4 la metástasis de otros órganos. Las recomendaciones preoperatorias, estas sacadas del manual, o sea, de la guía del Ministerio de Salud, van a ser los estudios preoperatorios convencionales de toda intervención quirúrgica, la información al paciente en donde se le tiene que explicar sobre los cuidados y las complicaciones posibles de la cirugía. Se debe hacer una marcación del sitio de ostomía, y en donde este va a ser el sitio de apertura de la pared abdominal para dar la salida al tracto colónico. La prevención de TBP, la antibioprofilaxis en dosis única con cobertura de amplio espectro, 30 minutos pre-cirugía, y la preparación mecánica del colon. Ya pasando a la cirugía, que es el pilar del tratamiento, el objetivo va a ser la resección del tumor primario con una intención curativa, y en caso de que exista invasión de órganos adyacentes, se va a realizar una resección en bloque. Los principios básicos es que se debe extirpar el tumor primario junto a todo su aporte linfovascular, por lo que la longitud del intestino resecado va a depender de los vasos que van a irrigar el segmento comprometido. Por esto, se debe de realizar la ligadura de los vasos arteriales primarios en su origen, se debe tener en cuenta los márgenes proximal y distal adecuados. En este caso, el margen proximal va a estar determinado por la irrigación, y el margen distal es determinado por la posibilidad de obtener márgenes negativos con resultados funcionales aceptables. Según la guía MinSal, lo que está adecuado es un mínimo de 2 centímetros para margen distal, y en caso del recto inferior, 1 centímetro. Y además, en tercer lugar, tenemos la linfadenectomía, en donde las investigaciones sugieren un mínimo de 12 ganglios resecados para aumentar la sobrevida. Y con respecto a los márgenes proximal y distal, en el colon da lo mismo. En el colon siempre hay margen para sacar 5, 10, 15, lo que sea, distal y proximal. El problema está en el recto medio e inferior, en donde tenemos el ano como tope. Entonces, en general, en la actualidad,
se dice que el margen distal en un cáncer de recto basta con que sea histológicamente negativo, se hacen biopsias rápidas. Eso es básicamente intentando salvar el ano, ¿ya? Que no siempre es posible. Entonces, en general, margen distal, margen proximal y distal en colon, 5 o 10 centímetros no es problema. En recto, margen proximal, 5 o 10, siempre además se saca más porque hay que sacar parte del sigmoide para que baje a la anastomosis. Entonces, en general, el margen proximal no es un problema, pero sí el margen distal en el recto, en general, lo habitual es que uno trata de tener 1 centímetro, pero si no es posible 1 centímetro, basta con margen histológico negativo. Ya, perfecto. Entonces, como para hablar de las vías de intervención quirúrgica, tenemos la vía abierta y la vía laparoscópica, en donde los resultados oncológicos y la morbimortalidad en relación en ambas son comparables. Eso sí, la laparoscopía presenta una serie de ventajas, como por ejemplo un menor dolor postoperatorio, la estadía hospitalaria más corta, una reintegración laboral precoz y mejor estética. Dentro de las contraindicaciones relativas para realizarla están los tumores de gran tamaño mayor a 8 centímetros, los tumores obstructivos con una gran dilatación intestinal, si hay un tumor adherido a estructuras vecinas o la incapacidad del paciente para tolerar el neumoperitoneo. Ya pasando a cuál es la intervención en el cáncer de colon, de elección va a ser la colectomía segmentaria. Esta va a variar de acuerdo a dónde va a estar localizado el tumor. Por ejemplo, va a ser una colectomía derecha en caso de compromiso de ciego, válvula ileocecal, colon derecho o colon transverso proximal. Se realiza una colectomía derecha extendida cuando hay compromiso de colon transverso, una izquierda si es colon descendente o la sigmoidectomía si es solo compromiso de colon sigmoide. La colectomía abdominal, subtotal o total, se reserva para los tumores primarios múltiples, los cánceres hereditarios no polipósicos o también estaba descrito el cáncer de sigma con obstrucción completa. No, eso de la obstrucción completa no. O sea, si el enfermo solo es un cáncer de sigmoide obstruido y no tiene compromiso de necrosis o perforación del ciego, no, se deja el resto del colon y se hace la sigmoidectomía nomás. Ahora ahí uno tiene que evaluar si hace o no la anastomosis dependiendo de las condiciones del enfermo. Pero una colectomía total en un cáncer obstructivo de sigmoides cuando la obstrucción provocó isquemia, por ejemplo, del ciego por distensión o perforación del ciego por distensión. Ahí se tiene indicación de colectomía total en ese caso. Ya, perfecto. Siguiendo con las intervenciones entonces en el cáncer de recto, como generalidad, la mayoría debería de preservar el esfínter anal si este no está comprometido. Y todas estas intervenciones están dirigidas a cáncer de tercio medio y tercio inferior, en donde se debe realizar la excisión total del mesorrecto. Como dijo el doctor, esta intervención tiene una mayor dificultad por su ubicación profunda y estrecha y la estrecha relación que tiene con los otros órganos y estructuras, como por ejemplo el aparato esfinteriano. Y dentro de las alternativas quirúrgicas vamos a tener la resección anterior, si hay compromiso de la unión recto-sigmoidea y recto superior, la resección anterior baja, si es recto medio o inferior, la resección abdominoperitoneal o cirugía de Miles, en donde se va a resecar en bloque el recto y el aparato esfinteriano con un cierre peritoneal y una colostomía definitiva, que es solo en casos de que los tumores sean muy bajos o haya compromiso del aparato esfinteriano. Y la resección local de pared completa vía transanal es solamente en los casos seleccionados T1 en donde no haya compromiso linfonodal ni factores histológicos desfavorables. Eso es importante entender qué significa cada una de esas cosas. Resección anterior baja es más o menos claro, es dependiendo de qué altura está la anastomosis. Resección abdominoperineal o cirugía de Miles es la cirugía en que se saca todo y se deja cerrado abajo el ano, se saca la piel, se saca todo el ano y queda cerrado abajo y el enfermo queda con una colostomía definitiva. Y la resección local es una cirugía que se hace por vía transanal a través de, en la actualidad se hace casi siempre por un sistema que se llama TAMIS, que es como una especie de laparoscopía transanal. Y en general, como ahí dice, está seleccionado para solo enfermos T1 sin factores de riesgo. La única utilidad en la actualidad
de la endosonografía rectal que nombró la Antonella en la parte de la tipificación del cáncer de recto, que en un principio era bien como una competencia entre la resonancia y la endosonografía, como que era mejor para tipificar el cáncer de recto medio inferior, y claramente en la actualidad la resonancia es lejos lo que más se utiliza, y la endosonografía está reservada solo para este tipo de enfermos en que tenemos duda si es un T1 o es un T2. En esos casos la resonancia es muy buena para diferenciar si es un T1 o un T2, cosa que no es así la resonancia. ¿Ya? No sé, Antonella, si hablaste de las indicaciones de la neoadyuvancia para el recto. No, voy a... Venga más adelante, sí. Ya. En caso de la enfermedad metastásica, lo que es indicaciones de cirugía, si hay metástasis hepáticas aisladas, se debe de realizar la resección del tumor primario, y de las metástasis hepáticas, esta resección puede ser sincrónica o en 2 etapas. Eso sí, debe dejar un volumen de hígado suficiente como para que el hígado mantenga su función, esto es aproximadamente un 25%. Y además, esta resección se debe asociar a la quimioterapia neoadyuvante, eso quiere decir que es precirugía, y adyuvante. Y esto es súper importante porque hasta un 15% de metástasis hepáticas que se consideraban irresecables pre a la quimioterapia pueden volverse resecables posterior a esta. Eso sí, en caso de enfermedad avanzada, en donde tenemos una carcinomatosis peritoneal o metástasis hepáticas irresecables o metástasis múltiples, está recomendada una cirugía paliativa y quimioterapia paliativa. Y ahora, hablando de lo que mencionaba el doctor, que es el tratamiento adyuvante, va a variar de acuerdo si es cáncer de colon o cáncer de recto. En el cáncer de colon está recomendada la quimioterapia adyuvante porque mejora los resultados de la cirugía y la sobrevida a largo plazo. Esta tiene una indicación en etapa 2 con factores de riesgo, que es la más discutible, pero sí o sí en etapa 3 y 4 si es que la cirugía tuvo una intención curativa. Y importante que la radioterapia no tiene ningún rol en el cáncer de colon, ya que la morbilidad abdominal asociada a la radiación supera los eventuales beneficios que podría dar esta. En el cáncer de recto, sí está recomendada la radioterapia y quimioterapia neoadyuvante, y esta está demostrada que disminuye la recidiva local y aumenta la sobrevida libre de enfermedad. Toda indicación va a ser los tumores localmente avanzados. Esto quiere decir etapa 2 y etapa 3. Además, podría llegar a usarse la radioterapia adyuvante en el postoperatorio, pero tiene un menor beneficio que usar la neoadyuvante, y asociar también la quimioterapia adyuvante. Tiene indicación. No sé, doctor, si quería agregar algo. Una duda, ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué en los cánceres de colon no existe la neoadyuvancia? Sí existe la neoadyuvancia eventualmente en los cánceres de colon, pero no con radioterapia. Se hace solo con quimio neoadyuvante en el caso de que son pacientes que se diagnostiquen con metástasis a distancia. Por ejemplo, pacientes con metástasis hepáticas, diagnosticados inicialmente con metástasis hepáticas, esos pacientes habitualmente van a quimioterapia neoadyuvante previo a la cirugía para evaluar la respuesta a las metástasis a la quimio, y habitualmente después de 3 meses de quimio se evalúa con imágenes, y si las metástasis respondieron, se opera y después se sigue con quimioterapia después de la cirugía. Ese es el caso más habitual de neoadyuvancia en cáncer de colon. ¿Ya? En cáncer de recto, aquí es bien importante tenerlo claro. En general, hay varios esquemas para hacerlo, digamos, y en general al principio se intentó hacer la radioterapia después de la cirugía. Sin embargo, los resultados funcionales de esa anastomosis irradiada eran pésimos. Entonces se cambió y se empezó a hacer la radioterapia antes de la cirugía. ¿A qué paciente se le hace radioterapia? Que en el fondo es radioterapia más quimioterapia, pero la quimioterapia no es una quimioterapia formal, la que se hace, si es una quimioterapia que solo produce como radiosensibilización, hace que el tumor sea más sensible a los efectos de la radioterapia. Entonces se usa solo habitualmente 5-fluoracilo, no se usa el esquema completo de Folfox como se usa en el postoperado. Se usa solo 5-fluoracilo, que es como radiosensibilizador. Entonces, la radioterapia neoadyuvante
busca disminuir el porcentaje de recidiva local y se ha demostrado levemente que mejora la sobrevida libre de enfermedad. Pero claramente disminuye la recidiva local a menos del 10%, cosa que antes no se lograba, y menos del 5% en muchos estudios. Entonces, ¿qué enfermos tienen indicación de neoadyuvancia? Básicamente, todos los enfermos que sean T3 al menos, es decir, que tengan compromiso de la grasa perirectal, o todos los enfermos que sean N1 al menos, ¿ya? O sea, mínimo T3, mínimo o mínimo N1, que tenga ganglios perirectales o que tenga compromiso de la grasa perirectal por el tumor primario. Esos enfermos, que como dice ahí son en general etapa 2 o etapa 3, van a radioterapia preoperatoria. Hay varias formas de hacer la radioterapia. Hay el esquema clásico largo, que son 25 sesiones de radioterapia, son 5 semanas de radioterapia, y en la actualidad el que más se está usando es un esquema corto, que son 5 sesiones de radioterapia. ¿Ya? Aquí me interesa que también les quede el concepto de la respuesta clínica completa. Hay un porcentaje de enfermos que después de hecha la radioterapia desaparece completamente el tumor, ¿ya? Que es un porcentaje alrededor del 20% en la mayoría de las series, algunas series tienen un poquito más. Entonces, lo que se hace habitualmente es que se hacen las 5 semanas de radioterapia y después de terminar la radioterapia se esperan entre 8 y 10 semanas para hacer la cirugía, porque el efecto de la radioterapia sigue produciendo su efecto hasta que se hace un control del examen del paciente a las 10 semanas más o menos de terminar la radioterapia, y hay un porcentaje de alrededor del 20% de los pacientes en los cuales uno no toca el tumor, desapareció, a pesar de que haya sido un tumor grande, desaparece. Y esos enfermos existe la posibilidad de no operarlos y mantenerlos en control, ¿ya? Que ese es el concepto que se llama wash and wait, ¿ya? Alrededor de un 20% de los pacientes tienen respuesta completa. Y eso se empezó a ver porque, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de nuestros casos de cáncer de recto desde el 2004 en adelante. Nosotros no hacíamos watch and wait, operábamos a todos los enfermos después de la radioterapia, y en las biopsias de esos pacientes, un 19% de los pacientes no tenían ninguna célula tumoral en la pieza operatoria. Entonces esos enfermos finalmente uno empieza a darse cuenta que fueron operados de más, con toda la secuela funcional que significa sacarle prácticamente todo el recto a un paciente. Independiente que uno le haga la anastomosis, desde el punto de vista funcional la defecación nunca vuelve a ser igual que antes. Eso, que queden con ese concepto, que hay un porcentaje de enfermos que después del tratamiento con neoadyuvante pudieran salvarse la cirugía, que tienen que tener un seguimiento súper estricto después de si que no se operan, que tienen que tener ser el enfermo bien informado y que estar comprometido a cumplir con sus controles, que el primer año requieren una resonancia magnética de pelvis cada 3 meses y todo el cuento. Se puede hacer. Ya no es lo habitual ni es la norma, pero está dentro de las opciones. ¿Qué otra cosa? Todos los enfermos que están operados con un cáncer de recto y que se hicieron neoadyuvancia requieren dejar la anastomosis protegida. Es decir, hay que hacerle una ileostomía de protección, porque el riesgo de filtración de anastomosis en una zona que fue irradiada es 10 veces más alta que lo habitual. Entonces, para evitar eso, se hace una ileostomía, se deja sin funcionar esa anastomosis alrededor de 6 semanas, se hace un control radiológico para asegurarse que la anastomosis está ok, y después de 6 o 8 semanas habitualmente se cierra esa ileostomía NASA y se vuelve a reconstituir y a funcionar normal. Eso. ¿Alguien preguntó aquí, parece? Seguimiento, básicamente, más que sea, el seguimiento, la parte importante en las imágenes de la resonancia, el tacto rectal y la rectoscopía, en que uno ve en la rectoscopía la cicatriz de donde estaba el tumor y no se ve nada de tumor. El tacto rectal uno toca blando, sin tumor,
y la resonancia muestra solo cicatriz. En general eso es lo que uno espera para poder plantearle a un enfermo la posibilidad de hacer watch and wait y mantenerse en control sin operarse. Dale, Antonella. Ya falta poquito. Entonces, el pronóstico en general tiene un promedio global de sobrevida de 60%. Obviamente, cada porcentaje de sobrevida va a depender de la etapa en la que se encontraba el tumor. Y los factores que van a influir en este pronóstico van a ser el compromiso ganglionar o las características que tenía el tumor en grado de diferenciación. Si, por ejemplo, presentaba una histología mucinosa, un anillo de sello, va a tener peor pronóstico, o una invasión vascular. Y ahí está la tablita con supervivencia, en donde en la etapa 4 llega a ser entre un 5 y un 10% la sobrevida. Aquí una cosa importante que me interesa que les quede claro en cáncer colorectal. El pronóstico del cáncer colorectal probablemente es el mejor de los pronósticos de todos los tumores que uno puede tener en la cavidad abdominal. Por eso, en general, a diferencia del, no sé, el cáncer de páncreas, el cáncer de vesícula, el cáncer gástrico, un enfermo con metástasis hepáticas que pueden ser resecables no es un enfermo que esté perdido en cáncer de colon. Es un enfermo en que uno hace intento de tratamiento curativo. ¿Ya? Y eso es un concepto que les tiene que quedar bien incorporado, porque dentro de todo lo feo que suena tener un cáncer, el cáncer de colon es probablemente el de mejor pronóstico dentro de los tumores abdominales. ¿Ya? Y lo demuestra un poco la sobrevida que tienen ahí. Enfermos en etapa 2, en etapa 3, pueden llegar, con ganglios positivos, pueden llegar a tener cerca de 80% de sobrevida, 70, 80%. Entonces, hay que ser agresivo en el manejo de los tumores de colon y recto, independiente de que el enfermo se diagnostique en etapa 4. Sigue nomás, Antonella. Ya. En cuanto al seguimiento, el objetivo va a ser detectar precozmente las recidivas y recordar que un 85% de estas recidivas van a ocurrir dentro de los primeros 2 años desde la intervención. Para los exámenes que vamos a contar van a ser la colonoscopía, la cual debe realizarse de manera anual, variando si fue en etapa 1 o etapa 2 la cantidad de años, siendo mínimo 2 años en etapa 1 y 2 y más de 5 años en etapa 3 o más. También vamos a contar con las imágenes del escáner de abdomen y pelvis y la radiografía de tórax, que debe ser anual por 5 años. Y como habíamos hablado, el CEA, que va a ser, está escrito anual por 5 años, y en otra bibliografía encontré que debería ser más frecuente en los primeros meses de los primeros 2 años. Y en caso de que este CEA se vea aumentado, debe de pasarse a las imágenes precozmente para evaluar recidivas. Sí, lo hacemos cada 3 meses el primer año, cada 6 el segundo y después anual. En general el seguimiento es bien estricto los 2 primeros años, por lo que tú mismo dijiste, que el 85% de las recidivas se presentan dentro de los 2 primeros años después de la cirugía. Perfecto. Y también había encontrado que el recto tiene más recidivas a nivel pulmonar y locorregional, y el colon son más intraabdominales y hepáticas. Hay una pregunta aquí que dice algo, espérate. ¿Todos esos exámenes se hacen para el seguimiento? Sí, en general, así como en resumen, lo que hacemos es que hacemos control médico cada 3 meses del primer año, cada 6 meses del segundo, una vez al año hasta el quinto. Exámenes en general, colonoscopía al año de operado, y dependiendo de lo que salga en esa colonoscopía, eventualmente la que sigue uno puede hacerla cada 2. Hay algunas personas que igual le hacen colonoscopía una vez al año por 5 años al paciente, pero yo creo que al año de operado una colonoscopía, y si esa colonoscopía está normal, uno puede alejar el control hasta 2 años. El TAC de tórax, abdomen y pelvis, eso es anual. Incluso ocasionalmente pudiera ser más seguido, sobre todo enfermos que van a quimioterapia postoperatoria. En general, el oncólogo, terminando la quimioterapia, les pide un TAC de control, eso habitualmente alrededor de los 6-8 meses después de la cirugía. Y el CEA, que se hace cada 3 meses el primer año, cada 6 el segundo, y después una vez al año. Dale, Antonella. Doctor, una duda.
A ver, no lo En el escucho bien. cáncer, Dígame. ¿ahí me escucha mejor? Ahí sí. En el cáncer de recto también se debería agregar seguimiento con resonancia, como había dicho, de los pacientes que quedaban en seguimiento estricto. No ¿O no se necesariamente. No necesariamente la resonancia en los pacientes que están operados. La resonancia es súper importante en los enfermos que se mantienen en observación y no se operan, que se hace watch and wait, pero en los enfermos operados en general solo se hace la resonancia en el caso que tengamos alguna duda con respecto a las imágenes del escáner, o en aquello en que el CEA aumenta y tenemos dudas de si hay una resonancia, o sea, si hay una referida local a pesar de que el escáner no lo muestre. ¿Y qué sería más que nada los que usted había dicho de recto medio inferior? Eso es los recto medio inferior. Los de recto superior, igual que el colon, ya lo dijimos. Súper, gracias. Ya. Ahora para continuar algo cortito sobre las complicaciones que podría presentar. Son principalmente dos entidades. Habíamos hablado ya de la obstrucción intestinal baja, que la causa más común de obstrucción intestinal baja en el adulto va a ser por el cáncer colorectal hasta un 70%. Recordar que esta va a ser la dificultad mecánica para el tránsito o la producción del contenido intestinal. Y la clínica es la que ya habíamos conversado, con distensión abdominal progresiva, dolor abdominal, la falta de expulsión de gases y deposiciones. Los vómitos van a aparecer tardíamente, en el examen físico un timpanismo o alteración de los ruidos hidroaéreos, y la repercusión sobre el intestino delgado va a depender si hay competencia o incompetencia de la válvula ileocecal. Para hacer el diagnóstico, este diagnóstico va a ser clínico, pero confirmado con imágenes. El laboratorio no tiene un rol diagnóstico, pero sí funciona para evaluar el estado general del paciente, corregir la deshidratación y las alteraciones hidroeléctricas. A nivel de imágenes, podemos tener la radiografía de abdomen en caso de que el escáner no esté disponible y podemos ver un nivel o altura de obstrucción y los elementos de sospecha de un compromiso vascular, aunque estos ya son más tardíos. De elección, vamos a tener el escáner de abdomen, en donde nos va a dar información sobre la ubicación de la obstrucción, las complicaciones o diagnósticos diferenciales. También estaba escrito que podría ser útil la colonoscopía, pero en casos de obstrucción de colon izquierdo o de sigmoides, y no debe realizarse si se sospecha que hay una perforación concomitante. El tratamiento va a ser quirúrgico de urgencia, en donde se va a examinar el intestino afectado y se va a resecar el tejido que no esté viable. Generalmente estas situaciones ocurren cuando el colon no está preparado, lo cual es una contraindicación para que se haga una anastomosis primaria luego de la resección del segmento. Pero hay como opción la colocación de una prótesis expansible vía colonoscópica. También acordarse que aparte de la cirugía hay un montón de pasos a seguir, como la hidratación, la sonda vesical y la sonda nasogástrica para la descompresión gastrointestinal, la administración de antibióticos y el reposo digestivo régimen cero. Con respecto, aclarando un poquito lo de la prótesis que dijiste, pensar que la prótesis es como un puente para hacer la cirugía electiva una semana después. Por ejemplo, un enfermo llega obstruido, se hace la colonoscopía, se pone la prótesis, con lo cual el enfermo se destapa, se mantiene hospitalizado, se prepara el colon, y una vez que el colon está preparado y el enfermo en buenas condiciones, se hace como una cirugía electiva en la cual se puede hacer la anastomosis en forma inmediata. En el caso de que se opere de urgencia, sin prótesis, en general el riesgo de hacer la anastomosis aumenta mucho, por lo tanto lo más habitual es que se haga ahí una operación de Hartmann, que es sacar el segmento donde está el tumor obstructivo, cerrar el muñón distal, que habitualmente se cierra a nivel del promontorio del recto y quedan como 15 centímetros de recto abandonado, y el cabo proximal se saca como una colostomía. Y ese enfermo 3-6 meses después tiene que operarse de nuevo para reconstituirse el tránsito. Sigue nomás. Ya. Entonces, la segunda complicación de la que vamos a hablar va a ser la perforación intestinal, en donde tenemos una alta mortalidad, hasta un 30%, por lo tanto requiere una cirugía de urgencia, ya que si los pacientes no se tratan, van a morir de peritonitis difusa y sepsis. La clínica va a ser este intenso dolor abdominal difuso que va a iniciar bruscamente, la resistencia muscular involuntaria y los signos peritoneales. En la radiografía, hasta en un 50% vamos a poder observar aire libre subdiafragmático,
y no es recomendable realizar procedimientos endoscópicos. Entonces el tratamiento va a ser extirpar el segmento que esté perforado asociado a un aseo peritoneal. Ya pasando súper rapidito al GES, recordar que es una patología GES, el cáncer colorectal en personas de 15 años y más. Entonces, ¿quiénes pueden acceder? Todas las personas de 15 años y más en las que se sospeche o se haya diagnosticado este tumor maligno alojado dentro de las paredes del intestino grueso, desde la sospecha realizada por un profesional médico. Esto quiere decir médico general o especialista. ¿Qué beneficios incluye? Incluye tanto medicamentos, insumos, como la cirugía y los exámenes. Entonces, a partir de la sospecha diagnóstica, tenemos 45 días para que sea confirmada y luego 45 días más para que ésta sea etapificada desde la confirmación diagnóstica. A nivel de tratamiento, que va a ser primario y complementario desde la indicación médica, tenemos 30 días y luego el seguimiento incluye el primer control desde la indicación médica que se debe cumplir dentro de los 90 días. Y eso. Gracias. Doctor, una pregunta. Dígame. En clases de fisiología digestiva, me acuerdo que vimos que el colon es como el segundo cerebro por la inervación abundante que tiene. También la doctora Pérez de Arce y los doctores que estudian enfermedad inflamatoria intestinal han encontrado vínculos entre el cerebro y el colon. Yo le preguntaba a usted, me gustaría saber en su experiencia, si es que tiene afecciones cognitivas en el seguimiento que se le hace a los pacientes, bueno, después de una cirugía de colon significativa. ¿Si tengo qué cognitivas? Si es que tiene si es que empiezan a presentar algún déficit cognitivo los pacientes. No que me haya dado cuenta por lo menos. Ahora no. Nosotros en general la forma que tenemos de estudiarlo en el postoperado son básicamente encuestas de calidad de vida, pero que tienen relación más bien con la función digestiva que con la parte cognitiva. Ahora, algo que yo alguna vez me haya dado cuenta, no me parece. Claro, yo lo digo porque, claro, esto es como nuevo, como que según lo que decían los doctores, como una nueva, como Sí, pero yo percepción. creo que es más bien al revés, o sea, el cerebro puede tener influencia en el colon, pero de ahí a que sacar un pedazo de colon te produzca alguna alteración cognitiva, no me parece. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta que en cuanto al screening, se habla de que un paciente que tiene una colonoscopía normal se puede hacer cada 10 años, en población general estoy hablando, o como sea también en poblaciones de riesgo con antecedentes de pacientes con familiares de primer grado o algo así. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere una colonoscopía normal? ¿Una que está absolutamente limpia? ¿O también entran dentro de esa categoría de colonoscopía normal una que tuvo un pólipo que fue resecado y que fue de carácter de histología benigna absolutamente? ¿Entra dentro de la categoría de colonoscopía normal como para hacer el seguimiento tan espaciado de 10 años? ¿O ahí ya se tiene que hacer más seguido? No, si tenía un pólipo que le resacaron, independiente que haya sido una adenoma con displasia de bajo grado, eso ya no es normal. Ahí se disminuyen los tiempos, en general a 3 años. ¿Ya? Okay. Colonoscopía normal significa un enfermo que no tenía ningún pólipo ni ninguna cosa que llamara la atención. Perfecto. Gracias. Ese amigo. ¿Estamos ok entonces?